tema que vamos a ver. Lea, la esposa no amada de Jacob. Hoy aprenderemos algo, hermanos. Siempre hablamos de las victorias, ¿no? De David, que venció a Goliat, de aquellas grandes mujeres que Dios usó, ¿sí? Para interceder ante reyes, para ganar el favor de Dios. María, que sacrificó su vida para que nuestro Señor Jesucristo estuviera con nosotros. Pero muchos personajes en la Biblia representan la vida de personas como el día de hoy. La Biblia nos muestra pequeñas historias que apuntan esa gran historia de salvación. Y no hay ningún escenario escrito en la Biblia, ninguna vida escrita en la Biblia sin propósito. Y hoy veremos la vida de Lea, ¿sí? ¿Quiénes la han leído alguna vez? Si no, será tu primera vez. Pero fue la esposa de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Jacob, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Imagínate, Israel es el padre de las 12 tribus que Dios escogió. Dios escogió a Abraham, Abraham tuvo a Isaac y Isaac tuvo a Jacob y Esaú, pero escogió a Jacob. Y de Jacob salieron las 12 tribus, que hoy se conoce como la nación de Israel, ¿sí? O las 12 tribus de Israel, de las cuales narra la Biblia. Pero de Lea nos cuenta cosas de alguna manera trágicas. O si lo hemos leído, como que hemos enfocado más a su hermana. ¿Cómo se llama su hermana? Si me lo pasas. Ahí está Jacob. Tuvo a Raquel, que fue la menor, dice la Biblia, y Lea era la mayor, ¿sí? Y siempre pasa en las familias, está el menor, está el mayor, y vemos cómo suceden las cosas. Y en la Biblia podemos observar culturas, ¿sí? Posturas que Dios permitió que sucedieran así para un mensaje para nosotros. Inclusive podemos encontrar familias donde a veces está el papá, ¿sí? Y los hermanos son de otros papás. No nos causa asombro leer esto en la Biblia porque es común muchas veces en muchas familias, ¿sí? Pero Dios permitía algunas cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Lea era la hermana mayor y Raquel era la hermana menor, pero era muy hermosa, dice la Biblia. Que Jacob, cuando fue a buscar esposa, ¿sí? Fue a esa región y se encontró que ella era su prima, que su papá era hermano del papá de Lea y de Raquel. Y en esa cultura se casaban entre familias. Y sin querer, vamos a decir, pero sabemos que Dios tenía un propósito, la encontró, se enamoró de esa mujer, la amó y fue con ella. ¿Vale? Vamos a ir viendo el texto. En Génesis 29:16, si pudiéramos leerlo todos. Entonces dice que Labán, su tío, que era familiar, tenía 2 hijas. Una, que era la mayor, que era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Vamos a seguir. Y los ojos de Lea eran delicados, ¿sí? Dice que tenían ojos bellos. Otros decían que tal vez eran ojos tristes, pero la Biblia nos dice que eran ojos delicados, ¿sí? Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Era más bonita a los ojos de los hombres que su hermana la mayor. Y a veces así pasa, ¿no? A uno como que llegó a la fila y dijeron, ya no me tocó mucho, ¿no? Pero Dios sabe por qué. Dios nos hizo de una manera diferente a cada uno de nosotros con un propósito. ¿Sale? ¿Seguimos? Y Jacob, ¿qué? Amó a Raquel, a la hermana menor, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿A quién se lo dijo? A Labán. Y le dijo, para que yo, de por sí necesito trabajar en esta región. Bueno, voy a trabajar, pero como dote me darás a tu hija. ¿Quedamos de acuerdo? Quedamos de acuerdo. Y dice que esos 7 años se le fueron como agua, hermano. No te desesperes, ya me quiero casar, no, espérate. 10 años, pero dice que era tanto el amor y el gozo, y él trabajó, y esos 7 años se fueron, ¿sí? Tan rápido
que se cumplió, y en esa época ellos le llamaban una semana a un conjunto de 7 años. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. Y ellos le llamaban una semana a 7 años. ¿Sale? ¿Sigo? Dice que este hombre se puso a trabajar, le dan como mujer aparentemente a Raquel, pero observa lo que dice. ¿Qué pasaba en esa época, hermanos? Hoy ya casi no se usa, pero en esa época, en esa cultura se usaba el velo. Entonces tú no descubrías el rostro de esa persona hasta el día de la boda, hasta el momento de la boda, de juntarte con la pareja. Entonces en toda la boda, en todo el festejo, ella tenía el velo y el vestido. Entonces él no sabía con quién estaba. Y dice que cuando pasó la noche, se dio cuenta a la mañana que no era Raquel, que era Lea, y él se asombró. ¿Sí? Dice, venida la mañana, he aquí que era Lea. Se asombró. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y el hombre astuto, al ver que Jacob todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él, a él le convenía tenerlo otros 7 años. Y tomó como excusa la cultura de esa época. ¿Lo vemos? Dice, y Labán le respondió, no se hace así en este lugar, que se dé la menor antes que la mayor. ¿No? Luego dicen las más chicas, ya me estoy quedando, tengo que echarle ganas. ¿No? Dice, y Labán respondió, no se hace así en este lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Pásalo. Y ahí vemos que fue dada por otros 7 años más. Ahora imagínate una mujer que le fue dada, a mí me asombra Lea, porque ella no dijo nada. ¿Escuchaste? O sea, Lea le dijo el papá, tú tienes que ir. Ella quería ir. Ella sabía que Jacob amaba a su hermana. ¿Por qué fue, hermano? ¿Por qué? Por obediencia. Hermanos, y la obediencia es la característica principal de un hijo de Dios, de alguien que teme a Dios. Aunque usted no quiera, aunque usted no le guste, aunque usted no lo entienda muchas veces, pero cuando usted ama a Dios, usted obedece. ¿Sí? Y en esta historia, ahora vemos, imagínate, estar 7 años con una persona que ama a otra. Suena trágico, ¿no? Que estés con alguien que no te ama a ti, que ama a tu hermana, en este caso, en esa historia, ¿sí? Y se conocen como hechos únicos e irrepetibles de alguna manera. Entonces dice, cuando no soy amada, pero Dios me ve, Dios me ama. Dios sí amaba a esta mujer. Y ella pasó 7 años hasta que se cumplieron los 7 años, y entonces Jacob se fue con su hermana Raquel y se juntaron y se casaron, y ahora sí estuvo pues con las dos en este caso. Vamos a leerlo. Dice en Génesis 29:30. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Dice, y se llegó también a Raquel y que, y la amó también, pero dice, más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces el corazón de este hombre estaba inclinado a la más chica. Era por la cual desde un principio él peleó. Y Lea esperando. Y de alguna manera buscando la aprobación de su esposo. Mira lo que dice la Biblia. En el 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Hermano, ¿ha sentido el menosprecio? A veces pasa en las familias, aunque uno sin querer, ¿no? Cuando tú le preguntas a un papá o a una mamá y hay varios hijos o hay 2 o más, tú le preguntas, ¿a quién quieres más? No, a todos. Pero de alguna manera uno expresa o uno se inclina a veces por el que necesita más. O a veces los papás tienen mayor aprecio a unos por su manera de ser, por su conducta, ¿sí? Y no es que amen más o menos a alguien, pero sucede.
entre las familias, que a veces uno piensa que aman más al otro y se siente con un precio menor, menospreciado, que tengo un precio inferior. Hermano, delante de Dios todos valemos igual. Amén. Pero hay gente que no lo cree. ¿Sabes por qué? Porque tal vez vivió una vida de menosprecio. Entonces cuando tú le dices, Dios te ama, Dios tiene... No, yo no creo. Yo no creo que Dios me ame, yo no creo que Dios me use. Si a mí no, nadie me quiere. Y más el enemigo te engaña y te dice, tú no vales, tú no sirves para nada. Y uno crece con esos, llegas a Cristo, naces de nuevo, pero a veces quedan patrones de conducta o sentimientos dentro de uno que te marcan. Pero hoy Dios va a obrar en nosotros el día de hoy. Amén. Dice entonces que Lea era menospreciada, hermanos, pero ella vivió ahí, ella no se quejó, una buena mujer, ella siempre estuvo al tanto. Es más, en vez de decir, ¿qué harías, hermano, si te menosprecian? Pues allá tú, ¿no? Te lo perdiste, chavo. No, ella quería la aprobación del esposo. ¿Me explico? O sea, hay gente que dice, si no me quieres, yo tampoco te quiero. Pero en este caso, ella buscaba la aprobación. ¿Pasamos? En el 32 dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Rubén, el primogénito de Jacob, el hijo mayor. Porque dijo, ha mirado Jehová ¿qué? Su aflicción. Ahora, por tanto, ¿cuál era el deseo de Lea? Me amará mi marido. ¿Cómo gano el favor de mi esposo? Pensaba ella. Pues le voy a dar un hijo, ¿sí? Y una vez que tenga ese hijo, entonces me amará más. Ese era el deseo, hermanos. No tanto pensando en el hijo, no tanto pensando en los propósitos de Dios, pensando en querer agradar a su hijo, perdón, a su esposo. Pero ni aún así ella podía sentir el rechazo del esposo, la competencia entre las hermanas. ¿Sí? Siguiente. Posteriormente, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto dura una gestación? O sea, nosotros lo leemos del 32 al 33, pero pasó 9 meses para tener el hijo. Se volvió a embarazar, pasaron otros 9 meses, entre versículo y versículo habrá pasado más de un año. Y Lea, sin quejarse, hermano. ¿Me explico? Buscando la aceptación, buscando la aprobación de su pareja. Dice, concibió otra vez y dio luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Ella sentía que Dios le hacía ese favor para que su esposo la pudiera aceptar. Y mira el tercer hijo. Dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo. O sea, estaba con ella, pero no estaba con ella. ¿Sí? Porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Pero ¿cuál era el deseo de esta mujer? ¿Ves el mismo patrón? Ella tratando de buscar la aceptación de su pareja. Ella tratando de buscar el amor, la comprensión de alguna manera a través de darle hijos, pero no lo recibía. Hermanos, llegó un momento en que ella empezó a dejar de ver al esposo, o ponerlo más bien en primer lugar, y poner en primer lugar a Dios. ¿Quién debe ser el primero en nosotros? No el esposo, no la esposa, no los hijos. Dios debe ser nuestro primer amor. Amo a mi esposo porque amo a Dios. Tú siempre buscas una persona que ame a Dios primero antes que a ti. Porque si se ama más así o te ama a ti más que Dios, te va a fallar. Amén. Ahora observa, más adelante, pásalo. En este cuarto hijo, dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo,
esta vez alabaré a Jacob. ¿Así dice? No, ya su enfoque, hermanos, ya no era su esposo. Ahora era su Dios. Sí, en medio de su aflicción le ayudó a poder buscar a ese Dios. Hermano, ¿qué te ha pasado o qué te pasó en tu vida para que te encontraras con Dios? Muchas veces fue una aflicción, muchas veces fue un problema, muchas veces fue una enfermedad que Dios permitió para que alzáramos nuestros ojos a Dios. Ella sintió el menosprecio de su esposo y eso al final lo llevó a adorar a Dios. Y fíjate cómo dice, concibió otra vez y dio luz a su hijo, a un hijo, y dijo, esta vez ya no lo haré para mi esposo, alabaré a Jehová. Amén. Por esto llamó el nombre Judá, que significa alabanza, y dejó de dar a luz. O sea, ya no se preocupó por seguirle dando hijos, porque entendió que los hijos no era gran diferencia. Hay mujeres, tristemente, que por querer retener a la pareja, se embarazan. Y al rato la dejan y con hijos. Qué triste. O sea, un hijo no te une si esa persona obviamente no teme a Dios. Los hijos, 3 hijos, entre más hijos tengo va a estar conmigo. No, si no tiene a Dios, te va a dejar hasta con los hijos. Entonces, ella entendió que su principal adoración era su Dios. ¿Te das cuenta? Dejó de enfocarse en ponerlo en primer lugar, pero ella nunca se quejó. Ella nunca menospreció lo que estaba pasando. Sufría y Dios veía su aflicción. Amén. Se guardó hasta ese punto. Dice, por eso llamó su nombre Judá. Hermanos, ¿de dónde viene el linaje de David? De la tribu de Judá. Amén. O sea, Jacob, a la que amó, no fue la que Dios escogió para que de ella saliera el linaje de David, sino de la que no quería, de la menospreciada. ¿Y qué dice la Biblia? Que de lo vil, de lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. Lo que pensábamos que no valía, lo que no tenía precio para muchos, Dios tomó de esos, de los afligidos, de los menesterosos, de los enfermos, que cambiaron su enfoque y se enfocaron a Dios. Dice, de esos me gustan, para transformarlos y entonces vean la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Muchos de ellos fuimos así, menospreciados, que no daban ni un peso, decimos, por nosotros, pero Dios en su misericordia nos llamó. Así, del linaje de Judá salió David, y del linaje de David salió nuestro Señor Jesucristo. Por eso era un título que le decían, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, porque de David iba a venir la promesa. ¿Y de dónde salió David? De Judá. ¿Y de dónde salió Judá? De Jacob, pero con Lea, la que no era para él aparentemente. Dios la tomó. ¿Te das cuenta lo hermoso? Y nosotros, hermanos, esto que estamos pasando nos puede suceder. Tal vez tú eres el hijo mayor o el hijo menor y te sientas menospreciado. Pero no vivas solo para agradar a tu papá o a tu mamá. Vive para agradar a Dios. Amén. Ese debe ser tu enfoque, agradar a tu Dios. Y nosotros como padres tenemos que cuidar cómo tratamos a nuestros hijos. ¿Sí? Porque a veces somos más condescendientes con uno que con otros. Y los otros se dicen, oye, ¿por qué este sí le llamaste la atención y este no? ¿Por qué este sí le das y este no? Y tenemos que hablar. Escuchaba el testimonio de un varón que dice que eran 7 hermanos, 4 mujeres y 3 varones. Y dice que había momentos de la semana que los llamaba a la oficina y les decía a cada uno de ellos, le decía, hija, de todos, tú eres la que más quiero, pero no le digas a tus hermanos,
porque si le dices, se van a pelear y te van a traer celo. Y ya la hermana salía bien contenta. Y llamaba al otro varón. Dice, hijo, mira, tú eres el primogénito, tú eres el que más quiero, le dice. De veras, papá, yo pensé que querías al otro. No, hombre, tú eres el bueno, pero no le digas a tus hermanos. Y así los 7 pasaban. Y los 7 se miraban así como diciendo, a mí me quiere más, ¿no? Y no sabían que era para todos. Y así nos pasa a nosotros, hermanos, como cristianos, que podemos decir, Dios me ama, ¿no? Y el otro dice, no, no, Dios me ama. A Dios nos ama a todos. Pero aquí estamos hablando de personas que piensan que Dios no los ama igual, que Dios tiene preferidos. ¿Estás escuchando? O sea, hay gente que cree que Dios va a usar más a otros que a ti, que Dios tiene más dones para otros que para ti, que Dios no te puede usar a ti. Pero al contrario, de lo que no es, de lo que no parecía, Dios lo hizo. ¿Cuántos años pasaron, hermanos, de esta mujer ya con 4 hijos, de estar ahí, obedeciendo, atendiendo, trabajando para su esposo? Seguimos. Y dice que dejó de dar a luz. Pasó un tiempo y dijo, ya no me interesa tanto estar con mi esposo. Su hermana tuvo también 2 hijos y tuvo otros 2 hijos con la otra criada. Pero dice más adelante, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. ¿Seguimos? Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad, que es bienaventurado. A ver, ya los nombres cambiaron, hermanos. O sea, los nombres que se le daba a los hijos era de acuerdo a las circunstancias. Ahora ya Dios le estaba dando bienaventuranzas, le estaba dando recompensas de lo que Dios había hecho en ella. ¿Sigo? Luego Silpa, la sirvienta de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo, Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, que también significa dichoso. Entonces, en esa cultura, si tú tenías una criada, aunque el hijo era de ella y era tu criada, era como si tú tuvieras el hijo. Era reconocido como tuyo. ¿Sí? ¿Y ya cuántos hijos van? 4 y 2, 6. Ahora imagínate, pasó el tiempo, pásalo. En el 17 dice, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo de Jacob propio. Ya tenía 2 de Silpa, ahora de ella. ¿Qué hizo Lea? Volvió a pedirle estar con el esposo. O sea, por un tiempo dijo, yo ya no necesito estar con él, mi gozo eres tú, Señor. Pero también, hermanos, en un matrimonio debe de haber reconciliación. ¿Te estás dando cuenta del mensaje? Muchas veces cuando hay problemas en el matrimonio, muchas personas se enfocan en Dios y dicen, yo no me voy a separar de mi esposo ni de mi esposa, mi gozo va a ser Dios. Y hasta cierto punto está bien, porque primero tiene que ser Dios, pero segundo es tu pareja. Tú no puedes decir amo a Dios y no amar a tu prójimo. ¿Me escuchaste? O sea, muchas personas dicen, ok, yo amo a Dios, pero a mi esposo no lo honro, no lo respeto. O viceversa, la esposa, al esposo. Pero Dios quiere que haya esa unidad en el matrimonio, que haya ese reencuentro nuevamente en el matrimonio, en los que están. Hay gente que sirve a Dios, pero no sirve a su esposo, si es mujer, o viceversa, si es varón. O sea, le dedican más tiempo a Dios que al prójimo que tiene a su lado, que es su pareja. Entonces nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Es más, si yo ando mal con mi esposa, dice la Biblia que mis oraciones tienen estorbo. Yo tengo que buscar la reconciliación con mi pareja para que mis oraciones suban ante la presencia de Dios.
¿Sale? Entonces dice que ahora ella volvió a orar y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar, que significa recompensa. ¿Seguimos? Y después concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. O sea, si una mujer en esa cultura le daba 6 hijos a su esposo, era una mujer sumamente bienaventurada. Y todos sus bienes eran para ella. O sea, ella al tener 6 hijos, esa herencia que él pudiera tener, toda en su mayoría era para la esposa que le daba hijos. Tú vas a decir, pastor, ¿y eso cómo? No entiendo mucho esas partes. Quedaron para nosotros, hermano. Tú no te preocupes, tú no vas a prestar a tu marido ni nada por el estilo. Porque hay gente que malinterpreta esos textos y pueden decir, ya ves, se le puede dar la criada al marido. No, no estoy diciendo eso. Esa no es la prédica. ¿Me explico? Sino estoy hablando de cómo sucedió para nosotros hoy. Pero ya no vuelve a suceder. ¿Me explico? O sea, dice la Biblia, bajo la ley, que marido sea de una sola mujer y el hombre de su esposa nada más. Si sucede algo parecido, ya cae en la calidad de adulterio. Pero en ese tiempo, en ese contexto, esto sucedió antes de la ley mosaica. Pero dentro de ese contexto está el mensaje oculto para nosotros el día de hoy. Amén. Ok, seguimos. Y ahí está, mira, un croquis de los hijos de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De Silpa, que fue su criada, que está en naranja, Gad y Aser. Y de Raquel tuvo a José y a Benjamín y a Dan y a Neftalí. O sea, 8 hijos, más de la mitad de las 12 tribus fueron de la que no quería. Imagínate si lo hubiera querido, ¿no? Mi mamá luego platica con nosotros y nosotros fuimos 9. Dice, dice, yo al principio como que no quería a tu papá, dice. Digo, mamá, imagínese si lo hubiera querido. En broma, ¿no? No la menospreciaba y tuvo 8, ¿no? Pero se cumplió el propósito que Dios tenía. Y de esa menospreciada salió la tribu de Leví, que Dios escogió, hermanos, para hacer el sacerdocio. ¿Escuchaste? Y de Judá, para que viniera el linaje de David, de una persona que sufrió, que pasó circunstancias adversas, que fue menospreciada, que estuvo ahí. Pero no leemos en la Biblia, hermanos, una mujer que se quiso rebelar en contra de su marido o en contra de su propio padre. Imagínate, ¿sabes qué, papá? Yo no acepto. Ella obedeció, tuvo que obedecer, porque era una costumbre y una ley de esa época. Y su obediencia la llevó a la bendición. Amén. Aparte dice que tuvo una hija también con ella. ¿Seguimos? Entonces aquí vemos en esta historia a Jacob, a Raquel y a Lea. Podemos hablar mucho de Jacob, que tuvo 12 hijos. Podemos hablar mucho de Raquel, la que Dios amó, y cómo él luchó por ganarla. Sí, hay cosas que cuestan y luchan, pero la verdad creo que nunca había predicado de Lea. Ni yo la tenía en mucha estima, pero de la aflicción de Lea, hermano, de su menosprecio, de las circunstancias que vivió, ella fue obediente. Y de su linaje, de sus hijos, nació Leví, nació Judá y nació nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Tal vez hay alguien aquí que haya experimentado eso. Nosotros que somos cristianos hemos pasado por cosas y las hemos superado. Pero tal vez haya alguien aquí hoy que todavía se sienta en esa condición y diga, oye, yo valgo menos que otros. O me menospreciaron, o tal vez haya un joven, una señorita que pudiera sentir menosprecio y no en maldad de su hermano, de su hermana. Pero para Dios cada uno de nosotros tiene una historia. Amén. Y tiene un cumplimiento. Y Dios hará conforme a sus misericordias, de acuerdo a sus propósitos, hermanos, si somos obedientes. ¿Escuchaste? Y ella no se fue, ella se quedó, ella luchó, ella trabajó, ella cuidó a sus hijos. Y Dios al ver eso cumplió sus promesas. Amén. Pásalo. Y ahí tenemos a Lea, la esposa no amada por Jacob, pero sí amada por Dios. Dice que Dios vio que fue menospreciada. O sea, tú puedes decir, oye, me pasó esto. ¿Y dónde está Dios? Dios vio. Dios sabía. Pero eso que te lastimó, un día puede ser usado para bien de tu vida. Un día puede ser usado. Y luego platicas con personas que pasaron lo mismo que tú y les das el testimonio. Dios, eso que estás pasando también me pasó a mí. He platicado con jóvenes que me dicen, pastor, es que mis papás se separaron y me empiezan a contar. Y le cuento mi historia también. Y a veces es parecida. ¿A poco? Y hasta se sienten compatibles porque pasamos lo mismo, porque ellos no han pasado eso, apenas lo están pasando. Y uno que ya caminó por ahí, por ese valle del dolor, ese valle del sufrimiento, el enemigo literalmente me decía que nadie me quería, así. Y yo lo llegué a creer. Yo decía, no, mis papás no me quieren, por eso se separaron. Y llegaba a pensar cosas hasta que un día el Señor me dijo, yo te amo. Y aprendí que las personas te van a amar a su capacidad. Eso para mí fue algo increíble de sanidad del alma, de sanidad mental, de liberación. Poder comprender que la gente te va a amar. ¿Cómo? A su capacidad. Amén. Y descansas. Ya no andas peleando amor. La gente te va a amar es la capacidad que tiene para amar. Y si Dios está en esa persona, puede crecer su capacidad. Pero ya no esperas de esa persona. ¿Esperas en quién? En Dios que puede hacerlo. Y a veces reaccionamos de acuerdo a cómo vivimos. Por eso si tú fuiste menospreciado antes y ahora en Cristo alguien te menosprecia, si tú no estás firme con Dios, haces los mismos patrones de rechazo. Hay gente que no puede estar en una congregación. Tantito le hacen algo, se va. ¿Sabes por qué? Porque tal vez la rechazaron o lo rechazaron. Tal vez lo abandonaron. Y antes de que me abandonen, mejor me voy. ¿Te das cuenta? Cuando alguien no pueden vivir una relación estable, cuando empieza a irle mal, dicen, no, discúlpame, yo ya no quiero experimentar ese rechazo. Y rechazan amistades, rechazan relaciones, rechazan congregaciones. Dice la Biblia que en las congregaciones vamos a tener aflicción entre hermanos, porque dice que metal con metal se aguza. Pero para poder aguzar o para poder afilar, ¿qué tienes que hacer? Si los que hemos afilado un cuchillo o un machete, no es nada más un rocecito, ¿no? Sácale filo. No, es rasparle para empalmarlo, raspar todo el machete o la punta del machete y no una vez. ¿Te das cuenta? Son varias veces para que salga el filo. Hermano, vamos a tener dificultades con los hermanos, con nuestra pareja, pero en vez de que esa dificultad nos separe, esa dificultad nos está afilando para las próximas
problemas o circunstancias, o tal vez haya cosas más fuertes antes, pero nos está preparando para lo que viene, para el trabajo que va a hacer. Al rato van a venir otros matrimonios a pedirte consejo y tú con testimonio les puedas hablar y saber que el enemigo va a querer robar, matar y destruir. Sí, una vez fuimos a aconsejar un matrimonio hace tiempo, allá creo que fue por San Pedro. Yo tenía un bochito verde, regresamos a la casa con mi esposa y no sé por qué, ni me acuerdo de la situación, comenzamos a discutir, mi esposa y yo, no me acuerdo por qué, pero sí me acuerdo que le dije, oye, ¿cómo estamos discutiendo tú y yo? Venimos de dar consejería. O sea, se supone que somos los consejeros nosotros, ¿no? Y estamos aconsejando un matrimonio que está mal y se supone que nosotros estamos bien. Y en el momento que yo le dije, pude entender que esa discusión la está usando el enemigo para destruirnos. Y cuando reaccionamos, me dice, Martín, es cierto, vamos a orar. Vamos a dejar de discutir y vamos a orar. Y en ese momento se fue la discusión. Porque a veces en una discusión, todos quieren tener la razón. O todos tienen la razón en alguna parte. Pero nadie quiere ceder. Y cuando oramos, Señor Padre, reprendemos todo espíritu inmundo. Señor, venimos de dar consejería de parte de ti. Señor, bendecimos ese matrimonio. Pero creo que el chamuco que estaba ahí nos siguió, ¿no? Y ahora estaba en la casa, pero como diciendo, oye, mira estos, voy a destruirlos ahora porque ellos están ayudando a otros. O sea, todo lo que tú pases te va a servir, hermanos, para ayudar a otros. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y oramos, y cada que vamos a dar una consejería, ¿qué crees que hacemos? Oramos. Padre, gracias por el consejo, reprendemos ese espíritu, ese demonio, y vamos. Y ya aprendimos que el enemigo te va a querer dividir, te va a querer dañar para que no se cumpla el propósito. Como esta mujer Lea soportó, aguantó. Imagínate al primer hijo, ¿cuál era? Al primer hijo Rubén, ella hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no aguanto el menosprecio, me voy. No hubiera llegado Judá ni Benjamín. Amén. O sea, nosotros tenemos que soportar en Dios las circunstancias. No somos masoquistas. Es en el mover de Dios, para los propósitos de Dios. Amén. Y yo cuando vi esta historia, me conmovió mi corazón, conmovió mi vida y se las quise compartir esta tarde. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe esta noche y tal vez tú estés pasando por alguna circunstancia, por algún menosprecio, tal vez no, qué bueno, o ya lo pasaste, o sepas de alguien que está pasando por eso, sea un motivo de oración y poderle decirle a ese alguien, hey, aguanta, soporta, pero en Dios. No soporte solo, no se porte sola. Cámbiale el nombre. No le digas problema, dile oportunidad. Cada problema es una oportunidad para manifestar el amor y la misericordia de Dios. Es que tengo problemas, pastor. No, tienes desafíos que tal vez no habías tenido y ahora cambian de nombre. Ella le ponía los nombres de acuerdo al problema, ¿sí? Ella cambió los nombres de sus hijos como esperanza, ¿sí? Como recompensa. A lo mejor tú ya estés en ese lado de la recompensa, ya estés recibiendo la bendición de lo que pasaste. O apenas estés pasando por ese proceso, pero hay esperanza. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa tarde ya. Gracias por los que pudimos estar hoy en esta reunión, papito lindo. Gracias, Dios, porque tú te gestaste en cada historia, mi Señor. Y en esa historia de Jacob podemos ver a una mujer
menospreciada, pero que entendió que el propósito de su vida no era su esposo, el propósito de su vida eras tú, y que a través de ti sus generaciones recibirían la bendición. Hermanos, aquí hay generaciones de personas que podrán soportar la aflicción para que sus hijos reciban bendición. Podrán soportar el menosprecio para que sus hijos, sus nietos reciban la bendición. Padre, te pido en esta hora, papito Dios, si hubiese alguien que tiene en su corazón ese espíritu de menosprecio, lo presentes delante de Dios y le digas: Señor, te entrego mi vida, no entiendo por qué lo estoy pasando, pero invoco tu nombre sobre esta situación, sobre este problema. No eres menos que nadie. Ese espíritu de rechazo se ha quitado y le renuncio a ese espíritu de rechazo. Renuncio a esas palabras de rechazo de mis padres, de mis hermanos, aún de mi pareja. Tal vez tu pareja te dijo palabras de menosprecio, cancélalas, échalas fuera de tu vida. Y Dios dice que tiene palabras de bien, palabras de paz, palabras de bendición para ti y tus generaciones si estás con Él, si permaneces con Él. Una de las palabras claves de esta historia es permanecer. Permítenos, Señor, permanecer en ti, permanecer en tu palabra, permanecer en medio de la aflicción, permanecer en medio de la prueba, mi Señor, pero que tú estés del lado nuestro, Padre. Te lo pedimos esta hermosa noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que ahora cambies tu oración por ti y pudieras pensar en alguien más que está pasando por esto y puedas orar por él o por ella o por un hijo o por una hija, no lo sé. Que ahora tu oración sea por ellos. ¿Conocerás a alguien así que siempre se siente menos que otros? Siempre está luchando por ser aceptado, por ser aceptada. Siempre quiere la aprobación de los demás para poder avanzar.